La Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, prevé que este año el verano va a ser caluroso en Asturias. La predicción llega tras una primavera que foi desaxeradamente templada e seca. Ello lle que foi la máis calorosa dende 1961. Además, registróse un 29% menos de agua de lo habitual. Los funcionarios de justicia votaron a favor de mantener la huelga indefinida. En Asturias, la inmensa mayoría manifestaronse partidarios de seguir con la medida. Les votaciones produciéronse en todo el estado. Desde que el pasado 22 de mayo entamaron la huelga, los funcionarios de justicia exixen mellores salariales y laborales. Los precios baixaron en Asturias 2 décimas durante el mes de mayo, aunque la cesta de la compra sigue estando más cara que va un año. Según l'INE, l'índice de precios al consumo subió un 2,9% en el último año, 3 décimas per baixo de la media nacional. En este periodo bajó la electricidad y el transporte, incluyó el carburante, mientras que subieron los alimentos, les bébores y los hoteles, cafés y restaurantes. La Fiscalía pide 1 año y 9 meses de prisión para un hombre que intentó robar la recaudación de les veles de la Basílica de San Juan el Real Nubieu. Sucedió el miércoles pasado cuando el acusado rompió el candado con unos visorios y fugóse con 73 euros. Agentes de la Policía Nacional interceptaronlo en la redolada a la iglesia. Ya están los picos de Europa para la súa aclimatación 2 nuevos pollos de frangüesos. Nun mes van poder ser liberados en el parque. Pel momento fueron sometidos a un chequeo veterinario para comprobar el su estado de salud. Estos 2 femes van unirse a un macho llegado en mayo. Trátase de una iniciativa de la Fundación Frangüesos col sofitu de Rede Eléctrica. Concello del xurao del Premio Princesa de la Concordia, el Cabero en Fallase. Al galardón obtén 47 candidaturas de 18 nacionalidades. El año pasado recayó en el arquitecto japonés Shigeru Ban, conocido por los sos proyectos basados en la sostenibilidad y les sos construcciones para gospiar afectados por catástrofes naturales. Mañana va a conocerse el fallo.